nombre del Instituto Nacional de Salud, de nuestra directora, la doctora Xóchitl Sandoval, reciben una cordial y afectuosa bienvenida a este webinario titulado Hipotiroidismo, Estrategias de Diagnóstico y Manejo Integral. Nos complace generar espacios como este, orientados a promover el aprendizaje continuo, la actualización médica y el fortalecimiento de nuestras competencias clínicas, con el fin último de brindar una atención integral, oportuna y de calidad a la población salvadoreña. El tema que hoy nos convoca es de gran relevancia en la práctica médica diaria, por tratarse de una patología frecuente que afecta a múltiples dimensiones de la salud y cuya detección oportuna y abordaje adecuado requiere de un enfoque clínico preciso, actualizado y centrado en la persona. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la distinguida participación del doctor Gerson Manuel Ábalos Méndez, médico con especialidad en medicina interna y subespecialidad en endocrinología, diabetes, metabolismo y nutrición. El doctor Ábalos además posee una subespecialización en endocrinología geriátrica y metabolismo fosfocálcico, formación que llevó a cabo en el prestigioso hospital Dr. César Milstein en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Su sólida formación académica se ve fortalecida por una notable trayectoria en el área de la educación médica continua. Ha realizado múltiples cursos de posgrado en instituciones de gran renombre, entre ellos el curso de ultrasonido de tiroides, el curso de osteoporosis en el Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas de Argentina, el curso de endocrinología del adulto mayor de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y formación intensificada en diabetes mellitus en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Asimismo, ha desarrollado experiencia práctica en el tratamiento de pie diabético y heridas en el Hospital de Clínicas de San Martín. A nivel internacional ha participado en relevantes encuentros científicos, como el Congreso Mundial de Diabetes en Corea del Sur, la Jornada Avances en Diabetes del Hospital Italiano de Buenos Aires, la sexta reunión científica de la Sociedad Argentina de Lípidos y el Diabetes Regional Expert Annual Meeting en Ciudad de Panamá, entre otros. En el ámbito nacional, su experiencia clínica se ha desarrollado en prestigiosos centros hospitalarios como el Hospital Nacional Rosales, el Hospital Nacional Juan José Fernández Sacamil, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, forma parte de la directiva de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, desde donde ha contribuido activamente a la educación y concientización sobre enfermedades metabólicas en nuestra población. El doctor Ábalos es un profesional con un perfil académico y asistencial de excelencia, cuya disposición para compartir sus conocimientos constituyen un valioso aporte para todos nosotros. Les animamos a participar de manera activa en esta jornada, formulando sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación, el doctor Ábalos se tomará el tiempo para responder sus preguntas. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta presentación. Agradecer al Instituto Nacional de la Salud por este espacio que se nos brinda para poder mantener actualizado a nuestro personal, tanto médico como paramédico. Así que sean todos bienvenidos. Y pues, como ya mencionamos al inicio, pues este tema es de tanta relevancia e importancia en todos los niveles, tanto a nivel de salud pública y como a nivel en el ámbito privado. Sabemos el impacto que tiene esta condición o ese trastorno de tipo endocrino. En salud pública sabemos que el no diagnosticarlo y como consecuencia las complicaciones de este pueden generar un gasto muy alto en las complicaciones y en la atención médica, así como también el impacto que tiene a nivel económico en salud pública es por su alta prevalencia, ¿verdad? Y que esta puede aumentar a medida vaya aumentando o avanzando la edad, ¿verdad? Así que por eso es importante tener estrategias de diagnósticos para detectarlo de manera temprana y evitar pues sus complicaciones. Además también de un tratamiento centrado en el paciente en donde tengamos diferentes opciones de tipo farmacológica, ya sean de tipo
coadyuvantes también, algunos alimentos que pueden también favorecer a la mejoría o a la no progresión de este trastorno. Así que vamos a comenzar, quizás para lograr comprender, sabemos que las patologías de tipo tiroideas, pues estas van a clasificarse pues desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista estructural tenemos los trastornos de la anatomía o de la ecoestructura, por ejemplo, la presencia de bocio, la presencia de nódulos tiroideos. Y en cuanto a la funcionalidad, tenemos los dos grandes grupos, el hipertiroidismo o el exceso de producción de hormona tiroidea y pues lo que nos corresponde esta tarde, hablar de la hipofunción o del hipotiroidismo, ¿sí? Sus diferentes causas o etiología lo vamos a ir mencionando a medida vaya avanzando la presentación. Pero antes de hablar, siempre es importante recordar la anatomía de esta glándula. Recordemos que se encuentra a nivel de la región anterior del cuello, por debajo de la laringe. Está compuesta por dos lóbulos, como lo vemos ahí en la imagen, que tiene un istmo, que es como el puente que une estos dos lóbulos tiroideos, derecho e izquierdo, y pues, como sabemos, se encargan de producir dos hormonas muy importantes, que son la tiroxina o T4 y la T3 o triodotironina. Ambas hormonas producidas en esta estructura glandular son o se deben o se necesita para poderlas producir en cantidades adecuadas, pues una ingesta adecuada de yodo en nuestra alimentación. Sabemos que el yodo es parte importante en la estructura de estas dos hormonas, ¿vea? Por eso su nombre, triodotironina y la tiroxina. Entonces, por eso es importante que en nuestra alimentación, como prevención de las enfermedades tiroideas, en este caso el hipotiroidismo, es importante que tengamos en cuenta los requerimientos diarios en nuestra dieta. Sí, estos requerimientos pueden rondar entre 150 microgramos al día, que lo podemos obtener desde la sal, desde algunos alimentos como los lácteos, a otros alimentos como el pez, que provienen del mar. Entonces es importante este tipo de conocimiento para evitar estos problemas. Así que la importancia de estas hormonas, sabemos que es básicamente regular todo el metabolismo a nivel cardíaco, a nivel gástrico, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema reproductivo, tanto masculino como femenino, y también algo muy importante del funcionamiento de la glándula tiroides es desde el desarrollo fetal, ya que esto contribuye a su adecuado crecimiento, tanto cada uno de los órganos y principalmente el sistema nervioso central. Ya sabiendo un poco de esto, es importante siempre que nosotros recordemos un poco cómo funciona o cómo es que se produce, porque para que entendamos cómo ocurre el hipotiroidismo, es importante también cómo fisiológicamente estas dos hormonas se están produciendo. Como ustedes ven ahí en la imagen, en la parte superior, tenemos a nivel del sistema nervioso central, tenemos ubicada una estructura que se llama hipotálamo, en donde, si ustedes observan, ahí está la hormona TRH, que es la hormona estimulante de la tirotrofina. Esta, de manera positiva, estimula la otra estructura que está en medio, que es la glándula hipófisis. Esta glándula se compone de dos partes, que es la hipófisis anterior o adenohipófisis, que es la parte más anterior, y la parte más posterior es la neurohipófisis. Desde la hipófisis anterior tenemos, si observamos ahí, donde se está produciendo directamente la hormona estimulante de la tiroides o conocida también como TSH, y es esta, cuando se produce en cantidades normales o adecuadas, es que van a ir a estimular directamente a la tiroides, específicamente al tirocito, y producir desde ahí las dos hormonas y estas ser vertidas al torrente sanguíneo. Sabemos que la cantidad que se produce de estas dos hormonas va a predominar principalmente la T4, pero está a nivel periférico, a nivel de los diferentes tejidos y por diversas enzimas o de iodinasa se van a transformar en T3, que es la que tiene, es la que es, digamos, la que tiene la mayor potencia, ¿sí? Es la que tiene esa potencia para poder acelerar los diferentes tejidos o diferentes metabolismos, la T3. Muy bien, entonces, sabiendo esto, recordar que la función de estas hormonas a nivel cardiovascular es bien importante, ¿sí? Porque a través de ella
y como observamos ahí en la lámina, presentamos cuatro efectos principales o vitales y uno de ellos es a nivel cardiovascular, ya que esta se encarga específicamente T3, como mencionaba, que es la que tiene altamente activa o hormonalmente activa, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico y también permite que haya un adecuado cronotropismo e inotropismo, que es básicamente la contracción muscular del ventrículo del corazón y también a nivel de metabólico, a nivel de la tasa basal, en donde sabemos que esta se encarga, la hormona T3, de aumentar la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo y también aumenta la captación y oxidación de glucosa y su síntesis de ella. Además, también se encarga de aumentar la gluconogénesis hepática, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis y también aumenta la destrucción del músculo o proteólisis del depósito. Y también a nivel respiratoria, que quizás uno de los efectos más importantes, ya que estimula la utilización de oxígeno y también soporte. Además, también esta se encarga de aumentar nuestra frecuencia respiratoria, así también aumentando la ventilación minuto y también la respuesta ventilatoria en los momentos de hipercapnia o en los momentos de hipoxemia y también sus efectos principales a nivel del sistema nervioso central. Por eso que cuando nosotros encontramos niveles muy bajos de T3, o sea, un hipotiroidismo, todo esto se va a ver disminuido. Va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber problemas de reducción de la frecuencia cardíaca o bradicardia. Estos pacientes en algunos casos a nivel cardiovascular pueden presentar problemas de pericarditis o derrames pericárdicos a raíz de esa falta de estimulación a nivel cardiovascular y es uno de los problemas que nosotros tenemos que evitar y diagnosticar a tiempo este tipo de trastorno como es el hipotiroidismo, ya que una falta de producción o activación o estimulación a nivel de estos sistemas, pues va a conllevar a complicaciones tan severas que pueden llevar hasta la muerte al paciente. Así que importante recordar esas cuatro efectos vitales de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo se define el hipotiroidismo? Pues se define como la deficiencia, sí, de producción de hormona tiroidea a través de la glándula tiroides. Sabemos que este problema de tipo endocrino afecta a cualquier tipo de edad. Desde el nacimiento pueden aparecer aquellos niños que nacen con deficiencia de yodo. Sí, a estos niños se les conoce como cretinos y es una de las principales causas de hipotiroidismo en los recién nacidos. Sabemos que tiene un alto impacto en el desarrollo de ellos, tanto en el aspecto conductual como psicomotriz. Además que también en cuanto al sexo, sabemos que afecta principalmente a las mujeres, siendo 10 veces más que en el hombre, y su prevalencia aumenta a medida avanza la edad, es más frecuente también en adultos mayores arriba de 60 años. Además, también, como mencionábamos en la lámina anterior, el impacto de esta es que en esta condición se va a ver afectado todos los sistemas, ¿verdad? Y en base a esos sistemas vamos a ir viendo los diferentes síntomas y signos clínicos en base a cada uno y va a ir aumentando, progresando, haciéndose más severo a medida no lo detectemos a tiempo, ¿verdad? Por eso es que es importante hacer un reconocimiento temprano de esta condición. Entonces, decíamos que la prevalencia anda alguna literatura menciona que puede ser del 0,2 al 2%, pero las revisiones actuales mencionan que esa ha incrementado, pues se hacen mayores tamizajes y está incrementado de un 0,3 a un 3,7% en la población general y aumenta hasta un 10 a 12% en adultos mayores arriba de 60 años. Sabemos que los problemas de tipo endocrinológicos, así como otro tipo de condiciones, la herencia es uno de los factores no modificables y que influyen mucho en el desarrollo de ellas.
Por eso la herencia es quizás uno de los principales causantes del desarrollo de estos problemas, y por eso es que nosotros cuando tengamos un paciente en nuestra consulta es muy importante preguntar o abordar la parte de historial médico familiar y preguntar si existen antecedentes de problemas tiroideos, específicamente de hipo o hipertiroidismo, ¿sí? O la presencia de bocio. Por eso es que la herencia juega un papel muy fundamental. Y actualmente los resultados de estudios del genoma han podido explicar pues que hay genes relacionados tanto para la autoinmunidad o el ataque contra la glándula tiroides, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que más adelante vamos a mencionar, y algunos genes también reguladores específicos de la tiroides, ¿sí? Entonces, no olvidemos siempre hacer mucho énfasis en abordar o consultar el historial familiar de estos problemas tiroideos, ¿sí? En cuanto ya, ¿qué estrategias tenemos nosotros para poder hacer un adecuado diagnóstico de manera temprana, que es lo que nosotros tenemos que recordar y no esperar tanto tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico? Y sabemos que entre más tiempo pase en ese lapso entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, pues estos pacientes así va a depender también la gravedad de los síntomas, ¿sí? Entonces, tenemos que ir investigando de los síntomas más sutiles hasta los síntomas más frecuentes y manifiestos. Por eso es que como estrategia número uno del diagnóstico y el abordaje del hipotiroidismo tenemos una herramienta que siempre va a ser quizás la principal herramienta para poder nosotros abordar y detectar este tipo de problemas, así como otro tipo de problema médico, y es la historia clínica, ¿sí? Sabemos que los síntomas del hipotiroidismo pueden ir desde síntomas tan generales como por ejemplo caída del cabello, ¿verdad? Puede ir incluso alteración en la parte de la piel, pero hay síntomas que nos pueden hacer quizás un llamado de atención quizás mayor, ya que son uno de los síntomas más frecuentes y lo vamos a mencionar, y es básicamente aquel paciente que se queja de fatiga, de falta de energía, de esos pacientes que se agotan tan rápido, que pasan con mucho sueño, que se sienten muy estreñidos, ¿verdad? Entonces esos síntomas tenemos que tener especial atención y luego al examen físico ir a verificar todas las manifestaciones que más adelante vamos a presentarlas en una lámina. Entonces, segunda herramienta o estrategia es el examen físico. Como cuarta, como tercera estrategia tenemos las pruebas de laboratorio o pruebas hormonales que incluyen TSH, T3, T4, que ya las vamos a revisar. Y en base a eso también vamos a clasificar los tipos de hipotiroidismo y los estudios de imagen. Sí, tenemos a la cabeza un estudio, una herramienta de imagen bien útil es el estudio ultrasonográfico o la ecografía, ya que esta nos va a dar mayor información en cuanto a cómo se encuentra estas glándulas. Podemos encontrar glándulas aumentadas o con bocio, o glándulas muy atróficas o pequeñas, y podemos encontrar también en un ultrasonido glándulas con una ecoestructura o fibrosis, ¿verdad? Que eso se le conoce como pseudonódulos. Así que el ultrasonido tiene pues esa importancia como una herramienta complementaria. No es que nos va a hacer diagnóstico, pero sí nos va a hacer ayudar a complementar tanto la historia clínica, el examen físico, así como también las pruebas de laboratorio. Entonces, tenemos estos síntomas que les coloco yo aquí. Hay estudios que reportan cerca de 32 síntomas asociados al hipotiroidismo, 32 síntomas. Sin embargo, hay 6 que son quizás los más frecuentes en los diferentes estudios que se han hecho en diferentes poblaciones. Entonces, han encontrado que los que más predominan o los que más porcentaje tienen y son los que tenemos que abordar y que son casi que patognomónicos, podríamos decirlo así, son la fatiga, el letargo. Recordemos que el letargo es parte de la afectación del sistema nervioso central, además de la intolerancia al frío. Aquellos pacientes que sienten más fríos de lo normal o en una persona normal, el aumento de peso que se debe a la disminución del metabolismo basal, el estreñimiento que es también de los más frecuentes debido a la reducción de la motilidad intestinal, ¿verdad? Y la piel seca o fría. Esos son los síntomas cardinales del hipotiroidismo en cualquiera de sus presentaciones, ya sea un hipotiroidismo primario, secundario o de tipo terciario, que ya lo vamos a revisar.
Entonces, vean, esta lámina es lo que yo les mencionaba. Tenemos los diferentes síntomas agrupados en base al sistema que afectan. Por ejemplo, tenemos aquellos síntomas asociados a la reducción del metabolismo basal y estos se van a manifestar con el incremento del peso, como vemos en la lámina, una paciente con sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y que en casos tan severos pueden conllevar a un mixedema, ¿verdad? Disminución de la temperatura basal o llegar hasta hipotermia, ¿de acuerdo? La intolerancia al frío y la fatiga. Esto es con respecto cuando se ve afectado el metabolismo basal. Luego, cuando se ve afectado el sistema nervioso central como segundo grupo sistémico, podemos incluso encontrar problemas tan severos como neuritis óptica, sí, disfunciones cocleares. Por eso es que estos pacientes que cursan con hipoacusia, ¿verdad? Pues tenemos que nosotros investigar si se asocia también a problemas de hipotiroidismo, ya que hay una disfunción de la cóclea y disminución también de los sistemas sensitivos. Otro punto importante, como lo decíamos al inicio, la afectación del sistema cardiovascular, en donde va a haber un incremento de los niveles de colesterol, sí, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución también del metabolismo del gasto o del volumen sistólico y también incremento de la presión arterial. Además, a nivel intestinal mencionábamos la presencia del estreñimiento por disminución de la peristaltis y a nivel endocrino, específicamente a nivel de la parte reproductiva, va a haber infertilidad en la mujer, ¿de acuerdo? Va a haber también alteraciones del metabolismo de la glucosa, alteraciones de la prolactina, a veces puede haber hiperprolactinemia también de tipo asociado al hipotiroidismo. A nivel neurológico podemos encontrar también déficit cognitivos, depresión, incluso estos pacientes pueden consultar primero donde un psiquiatra o un psicólogo por síntomas depresivos, pero sabemos que la causa basal de esto va a ser una reducción de la estimulación de la hormona tiroidea a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que los médicos, psiquiatras también tienen que tener conocimiento de que el hipotiroidismo es causa frecuente de depresión, ¿verdad? O de demencia. Mejorando esa función tiroidea, estos cuadros pueden resolver perfectamente. También tenemos alteraciones en la piel, ¿verdad? Como ya decimos, piel seca, alopecia también, a nivel del cabello, a nivel de los tegumentos, a nivel también del sistema de hemostasia, podemos encontrar anemias, podemos incrementar también o notar incremento del volumen plaquetario y a nivel también del sistema renal y el sistema electrolítico, podemos encontrar también alteraciones en la o reducción en la tasa de filtrado glomerular y en algunos casos también ser causa de hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia es muy frecuente en estos casos y nosotros cuando encontremos pacientes que cursan con hiponatremia siempre pensar a la cabeza problemas de hipotiroidismo. O sea, vean esta lámina qué importante es, ya que se engloban todos los sistemas que pueden verse afectados cuando encontramos una reducción de los niveles de hormonas tiroideas, específicamente triotironina. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros vamos a utilizar como tercera estrategia diagnóstica? Tenemos que, para hacer, cuando nosotros ya tenemos el paciente con las manifestaciones clínicas, hemos hecho una adecuada historia clínica, hemos abordado sus antecedentes familiares, hemos hecho o hemos realizado un adecuado examen físico y nosotros ya estamos pensando en que este paciente que tiene antecedentes de hipotiroidismo familiares, que cursa con fatiga, con estreñimiento, con bradicardia, con trastornos neurosensitivos o neurocognitivos. Entonces nosotros las pruebas que vamos a enviar, sí, son las siguientes. Si tenemos ahí en la pantalla principalmente la hormona TSH. Sí, recordemos que la hormona TSH a través del tiempo ha ido sufriendo a nivel de laboratorios diferentes digamos, sensibilidad a la hora de detectar o dar un reporte adecuado. Desde la TSH de primera, de segunda o tercera generación hasta la TSH ultrasensible, que es la adecuada y que la tenemos en nuestro sistema. Así es la forma que se va a indicar. Y esta vez también acompañando de la medición directa de las hormonas de la tiroxina o T4 libre y la medición de triotironina o T3, en esta forma la que está unida a proteína, que es la T3 total, y
en algunos casos también importante para poder definir qué tipo de hipotiroidismo es los autoanticuerpos, específicamente los antiperoxidasa o anti-TPO y los anticuerpos antitiroglobulina que también pueden estar alterados o pueden estar positivos ante la presencia de una tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo primario. Entonces, una vez nosotros tengamos estas pruebas, estas son las que nos van a definir qué tipo de hipotiroidismo tenemos, si tenemos un tipo primario o un hipotiroidismo de tipo central y en base a cómo uno las puede interpretar, así vamos a definir la etiología. Por lo tanto, tenemos tres tipos de hipotiroidismo. Tenemos el más frecuente, que es el tipo primario, ¿verdad? Que se asocia a la autoinmunidad principalmente, en donde encontramos directamente una baja producción de T4 a nivel de la glándula tiroides y esta baja producción directamente, como observamos, si ustedes observan que cuando la tiroides produce menos cantidad de T4 y de T3, la hipófisis responde de manera positiva, aumentando los niveles de TSH. Por eso se les puse esa imagen. Entonces, nosotros vamos a encontrar T4 baja y TSH alta. Y en los casos cuando haya una deficiencia a nivel central, ya sea a nivel de hipotálamo o a nivel de hipófisis, veamos que no haya producción de TSH por diferentes trastornos, esta TSH va a estar disminuida y por ende no va a haber estímulo a nivel de la tiroides, por eso es que la T4 va a estar disminuida. Vamos a ver en las siguientes láminas específicamente cómo se ve cada perfil. Entonces, en el primer caso tenemos el hipotiroidismo primario. Sabemos que el hipotiroidismo primario, como su nombre lo dice, primario, o sea, es una afectación directa de la glándula tiroides. Entonces, todo tipo de problema que afecte directamente a la glándula tiroides y que afecte su producción va a ser definido como hipotiroidismo primario. Principalmente tenemos a la cabeza la destrucción autoinmune de cada uno de los folículos o de la glándula tiroides por diferentes autoanticuerpos que atacan la glándula y eso se le conoce como tiroiditis autoinmune de Hashimoto o tiroiditis crónica. Esa es la principal. Luego tenemos otro tipo de afectaciones que afectan directamente a la glándula tiroides, como la deficiencia de yodo, ¿verdad? O incluso algunos casos también de trastornos en dishormogénesis que también afectan en la captación de yodo y para la adecuada producción de estas hormonas. Pero vamos a hablar de la principal, que es la forma de autoinmune. ¿Sí? En aquellos casos o aquellas zonas o áreas donde son yodo suficientes, en donde el consumo de yodo es normal o no hay deficiencia de yodo. Recordemos que en el país en algún momento hubieron algunas zonas con deficiencia de yodo, que son las zonas altas, como por ejemplo las zonas altas allá en Oriente por Morazán o las zonas altas aquí en Occidente por Chalatenango en algunas áreas, pero ya son pocos los pacientes que debido a que pues la sal que consumimos ya viene ayudada. Recordemos que por cada gramo de sal nos aporta cerca de 77 microgramos de yodo y sabemos que la dosis normal o los requerimientos normales de yodo son cerca en los adultos mayores de 150 y estos pueden aumentar en el embarazo, doblegarse hasta 250. Entonces, en estas zonas, la causa más común de hipotiroidismo va a ser la forma autoinmune, la de Hashimoto, ¿sí? Entonces, y también estas pueden deberse en algunos momentos por deficiencia de vitamina D3, selenio y en algunos casos también la ingesta moderada de alcohol. Entonces, estas son las causas que yo les mencionaba. Principalmente tenemos a la cabeza la forma autoinmune o tipo Hashimoto. En segundo lugar, de causa primaria o local de hipotiroidismo, tenemos la deficiencia de yodo y que se asocia al cretinismo. Algunos fármacos también que nos pueden llegar a saturar la glándula con el exceso de yodo que contiene ella. En el caso de amiodarona, el 15% de los pacientes que utilizan amiodarona pueden desarrollar hipotiroidismo asociadas a un efecto que se le conoce como efecto de Walsh-Chaikov, que es la sobresaturación de yodo. Entonces, ese exceso de yodo bloquea la producción o la maquinaria de la oxidación de la hormona tiroidea y es de esa forma que produce un hipotiroidismo. En los casos de áreas yodo suficientes, tenemos también el yodo radiactivo en aquellos casos de pacientes que tienen hipertiroidismo o tirotoxicosis.
También aquellos pacientes que son sometidos a cirugías de tiroides como la hemitiroidectomía o las tiroidectomías totales, y también aquellos pacientes que recibieron por algún tipo de neoplasia radioterapia cervical, y aquellos pacientes que tienen problemas o que están en control con psiquiatría y que utilizan litio, el 6% de ellos puede presentar también hipotiroidismos primarios, y hay otros fármacos utilizados actualmente, como por ejemplo el sunitinib, que es un anticuerpo monoclonal utilizado en algunos tipos de cánceres, que hay que estar monitorizando estos pacientes también porque pueden desencadenar un hipotiroidismo, así como la talidomida y también el uso de interferón alfa. O sea, veamos que la variedad de causas de tipo primaria es amplia, pero sabemos que la principal es la forma de tipo autoinmune o Hashimoto. Entonces, ¿cómo encontramos cuál va a ser el patrón que vamos a encontrar nosotros ante un hipotiroidismo primario? Los rangos o niveles de TSH, a raíz de que la producción de T3 y T4 va a estar disminuida, la hipófisis va a responder incrementando los niveles de TSH. Por lo tanto, nosotros a nivel de laboratorio vamos a encontrar niveles superiores al rango de referencia estándar, que anda entre 0,5 y 5 miliunidades por litro, y los niveles de T4 libre van a estar muy bajos o inferiores a los rangos de referencia, y nos van a venir a complementar el diagnóstico en la forma de autoinmune, los autoanticuerpos, los antiperoxidasa, o también conocidos como antimicrosomales, y los anticuerpos antitirlubina, que van a estar positivos ambos. En cuanto al hipotiroidismo central, ¿cómo va a ser el patrón? Vamos a encontrar que a nivel hipofisiario no va a haber producción de TSH, sí, por tanto no va a haber estimulación a nivel del tiroides, y por eso vamos a encontrar niveles también muy bajos. Así que en el hipotiroidismo central sabemos que es, como su nombre lo dice, es una afectación a nivel de la hipófisis directamente, ¿verdad? Esta puede afectar, la prevalencia puede afectar a ambos sexos. Sabemos que se asocia a problemas estructurales a nivel de la hipófisis, como por ejemplo adenomas hipofisiarios o otros trastornos como traumatismos craneoencefálicos, también radiación a nivel de la hipófisis, algunas enfermedades que infiltran la hipófisis, y también algunos casos como tan complejos como la apoplejía o infarto hipofisario, o en algunos casos en las pacientes posparto, que son conocidos como el síndrome de Sheehan, ¿sí? Esas son las causas principales de hipotiroidismo de tipo central. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores? Como les decía al inicio, si está afectada la hipófisis anterior, en donde afecta la producción, por tanto nosotros vamos a encontrar una TSH baja. En algunos casos puede ser normal, pero generalmente la encontramos muy baja, y por ende, como no está estimulando la glándula tiroides, estos niveles de T4 van a estar también muy bajos. Entonces, TSH baja con T4 libre baja, hacemos diagnóstico de un hipotiroidismo central. Estas son las características bioquímicas. Ahora, ya sabiendo interpretar esos dos principales tipos de hipotiroidismo, en donde hemos utilizado las estrategias de historia clínica, historia familiar, examen físico, evaluación de signos físicos, evaluación de las hormonas tiroideas y el uso complementario de estudios ultrasonográficos, y llegamos al diagnóstico de ya sea un hipotiroidismo de tipo primario en sus diferentes etiologías, o un hipotiroidismo secundario también en sus distintas etiologías. Teniendo esto ya, nosotros tenemos que abordar ya un tratamiento, y ese tratamiento tenemos que hacerlo de forma integral. Y el tratamiento integral, ¿cuál es el objetivo? Primero, revertir la progresión de la enfermedad, que se haga que hayan menos síntomas severos, que hayan complicaciones, evitar una de las complicaciones más graves, que es el coma mixedematoso, y también corregir todos los trastornos metabólicos que encontramos en ellos. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de fármacos que podemos, o estrategias de tratamiento integral que podemos utilizar? A la cabeza tenemos pues el uso de reemplazo hormonal con tiroxina. Sabemos que la tiroxina, sabemos que se encuentra disminuida, ¿verdad? Su producción está casi que nula a nivel de la glándula tiroides. Tenemos que reponerla con algo similar, y dentro de ellas tenemos una forma sintética que es la levotiroxina, ¿verdad? Entonces la levotiroxina es una hormona sintética que sustituye o reemplaza lo que no produce el paciente con hipotiroidismo. En algunos casos
también, pero muy seleccionados. Hay algunos estudios y que también nos demuestran que tiene una adecuada eficacia y que también podemos utilizar, en la práctica privada también se hace, es el uso de T3 y el nombre de la T3 es liotironina. Sí, lo podemos encontrar como un nombre comercial, como Triotex, pero es, digamos que esta forma de combinar T3 con T4, quizás en algunos pacientes más seleccionados y que pues corresponde al endocrinólogo prescribirla, ¿sí? Pero en general, el reemplazo hormonal con levotiroxina en sus diferentes marcas es importante tenerlo en cuenta. La dosis ya la vamos a mencionar más adelante. ¿Qué otra forma tenemos de tratarlo? Tenemos también los extractos naturales de tiroides o el extracto disecado de tiroides, que eso en otros países se pueden utilizar. Aquí en América Latina, en algunos países como México, aún en algunas áreas lo utilizan, pero pues sabemos que no hay efectos superiores al uso de levotiroxina, por tanto, no hay estudios que respalden el uso generalizado, ¿verdad? Entonces no está aprobado por FDA, así que utilizamos únicamente levotiroxina. Otros tipos de coadyuvantes que generalmente casi se nos pregunta en la consulta y nos dicen, doctor, aparte de levotiroxina, ¿qué más puedo tomar? ¿Qué más me puede ayudar al adecuado funcionamiento de mi tiroides o de mi hipotiroidismo? Tenemos acá hay estudios recientes con evidencia científica en donde muestran que el uso de selenio permite que se optimice el funcionamiento de la glándula tiroides, incluso para la prevención de estas patologías en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, podemos utilizarla también como de forma preventiva. El uso de vitamina D3 también, sabemos que la deficiencia de vitamina D3 por la falta de consumo, por la falta de exposición al sol o aquellos alimentos o bajo alimento en vitamina D, estos pueden conllevarnos al desarrollo también de problemas autoinmunes tipo Hashimoto y también se ve, digamos, afectado a la hora de, digamos que puede verse beneficiado el uso de ella en estos casos. Una adecuada alimentación, evitar aquellos alimentos que pueden generar una, digamos, alteración en la absorción de yodo en la glándula tiroides, que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces el paciente siempre nos dice, doctor, ¿qué alimentos no puedo comer o debo de evitar para desarrollar o para que progrese la enfermedad? Y pues el ejercicio, pues, de tipo aeróbico que puede irnos ayudando, pero en la prevención de este tipo de patología. Entonces, tenemos nosotros, con respecto a la levotiroxina, sabemos que la dosificación va a depender del peso. Generalmente la dosis anda rondando entre 1.5 a 1.8 microgramos por kilo, ¿sí? Sabemos que una de las recomendaciones principales que se le tiene que mencionar al paciente en cada consulta o al inicio del tratamiento es que tiene que tomarse con el estómago vacío, ya que esta no se absorbe si se consume con alimentos o con algunas vitaminas o algunas bebidas, tiene que tomarse con el estómago vacío y debe pues el paciente esperar una hora sin comer y comer a la siguiente hora. Algo importante que muchas de las entidades o asociaciones mencionan es que si el paciente inicia con X marca, se recomienda que continúe con esa marca, ¿verdad? Entonces, no se recomienda cambiar marca de levotiroxina, ya que cualquier marca del excipiente puede provocar una variación en el tratamiento. La dosis de embarazadas puede ser más alta que la dosis estándar, puede llegar hasta 2 a 2.4, que casi que equivale al 25% de la dosis inicial. Y también hay que tener mucha precaución cuando uno prescribe levotiroxina en aquellos pacientes adultos mayores que tienen ya problemas de una enfermedad arterial coronaria, antecedentes de infarto, arritmia, ya que el uso de ella puede precipitar arritmias o precipitar crisis de hipoxemia a nivel cardíaco y por eso es que la dosis tiene que ser menor de 12.5 a 25 y estarla titulando de manera gradual. Medir TSH desde una vez que hemos iniciado el tratamiento se puede medir de 4 a 8 semanas o inclusive alguna literatura menciona hasta 12 semanas el control subsecuente una vez que hemos iniciado. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros que vamos a dar un seguimiento si estamos tratando de manera adecuada al paciente con la dosis inicial? Pues cuando nosotros medimos o cuando damos seguimiento, si hemos dado una adecuada dosis, tiene que ser
con los siguientes dos exámenes. Si tenemos un hipotiroidismo central, el seguimiento va a ser con T4, ¿sí? No va a ser con TSH, a diferencia del hipotiroidismo primario, el seguimiento lo haremos únicamente con TSH, ¿verdad? Entonces, para la forma primaria, el estudio de laboratorio estándar para dar seguimiento y saber si hay un adecuado control va a ser con TSH en el primario, y en el hipotiroidismo central o secundario, nuestra forma de control o la que vamos a ver cómo se normaliza va a ser T4, porque recuerden que a nivel de hipófisis ya no se está produciendo, así que esa siempre va a estar baja. La que vamos a encontrar o vamos a dar seguimiento en la forma central va a ser T4, que como le encontramos baja al inicio, esto tiene que ir aumentando y llegar a un nivel normal. Decíamos que en el embarazo puede incrementarse hasta un 25 o 50%. Recordemos que en el embarazo el feto depende mucho en las primeras semanas de la acción de la hormona tiroidea materna. Por ende, si los niveles, entonces el niño o el feto a nivel intrauterino su demanda es tan alta que si la terapia de reemplazo hormonal con levotiroxina en la mujer embarazada es menor, entonces este niño o este feto puede complicarse con trastornos del desarrollo y crecimiento cognitivo, ¿verdad? Por esa razón es que la dosis de levotiroxina se incrementa hasta un 25 o un 50%, ya que el niño en sus primeras semanas o durante todo el embarazo va a depender de la hormona tiroidea materna. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante que lo recordemos, y también algo importante para evitar problemas de hipotiroidismo en los recién nacidos es pues que también las mujeres durante su embarazo y lactancia el consumo o los requerimientos de yodo tienen que ser más de lo normal. Sabemos que lo normal de yodo, el requerimiento es de 150, y en las mujeres embarazadas puede llegar a requerir hasta 250 microgramos de yodo para una adecuada producción de hormona tiroidea en el embarazo y lactancia. ¿Cuáles son los rangos de mantenimiento de TSH en el hipotiroidismo y embarazo? Sabemos que esto va a ser importante y para nosotros como endocrinos, y también para los ginecólogos, y también para los médicos que atienden pacientes embarazadas en el primer nivel. En algún momento siempre es importante que sepan esto cuando tenemos pacientes embarazadas con hipotiroidismo, que los rangos de TSH no van a ser lo mismo que para un adulto normal o un paciente hipotiroideo o hipotiroidea sin embarazo. ¿Por qué? Porque un valor de 4 en alguien normal, sin embarazo, una mujer sin embarazada, pues es algo que nosotros nos preocupamos. Pero si nosotros encontramos una TSH de 4 en una embarazada, sabemos que eso ya no, eso puede generar complicaciones en el embarazo, sí, hasta abortos. Entonces, por eso es que la Asociación Americana de Tiroides o la ATA ha recomendado los diferentes rangos de TSH en base a los trimestres, y como vemos en la lámina, el primer trimestre ese rango tiene que ser de 0,1 a 2,5, en el segundo trimestre de 0,2 a 3,0, y en el tercer trimestre de 0,3 a 3,0. Esos son los rangos, y por eso es que nosotros tenemos que incrementar la dosis en el embarazo. Consideraciones del uso de levotiroxina. Sabemos que no es inocua. Sabemos que la levotiroxina no es del todo. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que el uso de levotiroxina no puede generar complicaciones, y muchas veces se cree que las complicaciones o efectos secundarios van a depender de la dosis. Pero sí es cierto, pero hay otras complicaciones que se han descrito en la literatura que pueden ser hasta fatales. Recordemos que las complicaciones que se pueden dar con la levotiroxina pueden llegar a tener complicaciones hasta pseudotumores cerebrales. Entonces, también es importante evaluar cuando nosotros damos levotiroxina y vemos que el paciente hemos llegado a dosis hasta de 200, 300 microgramos, y si nosotros no encontramos un control adecuado de los valores de TSH, hay que pensar si este paciente tiene trastornos de absorción de la levotiroxina. En estos casos pueden ser que el paciente tenga gastritis, puede que tenga infección por Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces es importante también reconocer esto, y en aquellos casos de pacientes que están críticos por un coma mixedematoso, también tenemos la forma de levotiroxina endovenosa, ¿verdad? Que esas son únicamente utilizadas en aquellos casos críticos, ¿verdad? No se debe prescribir levotiroxina oral, sino que forma endovenosa.
Entonces, eso es lo que yo les mencionaba. Veamos, miren, estas son las causas o complicaciones con el uso de levotiroxina puramente por el uso, no por la dosis. Y dentro de ellas tenemos problemas incluso visuales, pueden haber ceguera o trastornos visuales graves por el uso de la levotiroxina, pero esto se lo vamos a notar nosotros en las primeras etapas del uso. Si nosotros el paciente llega con su visión normal, pero en cuestión de 1, 2 o 3 semanas, este paciente manifiesta o se complica con problemas visuales, hay que pensar que la levotiroxina puede ser una de las causantes, así como también aquellos pacientes que cursan con sintomatología de un pseudotumor cerebral, ahí es importante pensarlo. Y con respecto a las complicaciones a nivel óseo, pues estas sí se asocian muchas veces a la dosis, ¿verdad? Porque sabemos que la T4 o T3, si esta se encuentra en niveles muy altos, puede aumentar el recambio óseo y llevar también a osteoporosis. Y también en algunos casos, como decíamos al inicio, pueden precipitar problemas de arritmia. Por eso en aquellos pacientes que tienen problemas isquémicos o una arritmia cardíaca, utilizarlas con, digamos, con precaución. Alimentos. Esto es una pregunta bien frecuente que el paciente nos hace, ¿verdad? Y muchas veces se desconoce. Entonces es importante que esto lo sepamos, qué alimentos pueden ayudar al paciente a que funcione o que se altere su funcionamiento y por ende hay que evitar y aquellos alimentos que alteran la absorción de la levotiroxina. Entonces el primer grupo, como vemos ahí, qué alimentos debemos de evitar para que la tiroides funcione óptimamente, ya que ellos pueden alterar su funcionamiento. Tenemos la soya. La soya es la principal alimento que se debe evitar para aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo o queremos prevenirlo, ya sea en sus diferentes derivados como salsa de soya, leche de soya, queso de soya, carne de soya, etcétera. La yuca también, hay un estudio reciente por la ATA en donde demuestra que la yuca altera directamente la producción el funcionamiento óptimo de los tirocitos y la adecuada oxidación del yodo, por ende se asocia a hipotiroidismo. Las algas marinas, aquellas que tienen alto contenido de yodo y pueden afectar la saturación de la glándula, y algunas verduras crucíferas que también tienen que evitarse tanto en la patología estructural como nódulos, como en el hipotiroidismo. En estos casos tenemos el brócoli, el coliflor, el repollo y el rábano, ¿sí? Y aquellos alimentos que alteran la absorción de la levotiroxina, aquellos pacientes que ya están con suplemento, son aquellos que llevan calcio, las multivitaminas que lleven hierro o hierro por sí solo, y también algunas semillas como las nueces pueden alterar la absorción de la levotiroxina. Entonces, esta lámina es muy importante que nosotros sepamos. Ahora, ¿qué suplementos o coadyuvantes podemos nosotros ofrecer? Como decíamos al inicio, tenemos el selenio que tiene evidencia científica y la dosis puede rondar entre 200 microgramos hasta 400 microgramos al día. Sí, esa va a ayudar pues a prevenir aquellos problemas del funcionamiento o evitar el hipotiroidismo o también mejorar el funcionamiento. Entonces puede utilizarse como coadyuvante y también la vitamina D3 como suplemento, que la dosis puede variar dependiendo si este paciente si tiene sus niveles normales. La dosis de mantenimiento puede rondar entre 200 y 500 unidades internacionales al día, o aquellos pacientes que tienen ya deficiencia o insuficiencia de ella pueden llegar a necesitar hasta dosis de 100.000 o 200.000 unidades, ya sea semanales o mensuales. Así que vean qué importante el tratamiento integral, en donde no solo incluimos la levotiroxina y tampoco el uso de liotironina, sino que también la parte nutricional, aquellos alimentos que ayudan a mejorar la función o aquellos alimentos que debemos de evitar para que se altere el funcionamiento de la glándula, y aquellos fármacos de tipo coadyuvante o medicamentos coadyuvantes como el selenio y la vitamina D3. Así que básicamente eso era lo que les traía, ¿verdad? Esta tarde, ya solo para finalizar, ¿por qué es tan importante y está en boga el uso del selenio? Pues se ha demostrado que esta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ¿sí? Y por ende ayuda a reducir la inflamación de tipo autoinmune a nivel de la glándula tiroides. Así que agradecerles por la atención prestada esta tarde, y nos quedamos ya con, si hay preguntas, si hay comentarios, pues quedo abierto o atento a sus preguntas o comentarios. Así que agradecerles.
Muchas gracias, doctor Ábalos. Procedemos a las preguntas. Felicitaciones por su excelente ponencia. Tengo una duda. Según su experiencia, ¿nos puede ampliar sobre el manejo y evolución del hipotiroidismo subclínico? ¿Debe tratarse desde un inicio o después de 6 meses? Muy buena pregunta. Nosotros cuando el hipotiroidismo subclínico podemos abordarlos en dos grupos etarios, ¿verdad? Y dependiendo en qué grupo etario nosotros lo encontremos, en base a eso también vamos a tratarlo o no tratarlo. Por ejemplo, si encontramos un paciente adulto mayor, arriba de 60 años, que tiene, bueno, primero que nada, también tenemos que definir qué es el hipotiroidismo subclínico. Sabemos que los rangos normales de TSH andan entre 0,5 y 5 y todo rango que esté arriba de 5 hasta 10, ¿sí? Ese rango o ese grupo de pacientes que tiene este tipo de o este valor se le denomina como hipotiroidismo subclínico o algunas formas como hipotiroidismo leve. Entonces, una vez que nosotros, pero hay que recalcar que nosotros no debemos basarnos en una sola toma de TSH, ya que si nosotros en una primera lectura o en primer control encontramos un valor arriba de 5 y abajo de 10, o sea, en un rango de hipotiroidismo subclínico, nosotros no debemos de entrada dar tratamiento. Siempre es importante, primero, historiar al paciente, ¿sí? Porque muchas veces estos pacientes con valores de 6, de 7, tienen muchas manifestaciones clínicas, especialmente el grupo etario jóvenes, ¿de acuerdo? Por eso es que lo tenemos que separar a aquellos pacientes jóvenes que tienen una segunda lectura, porque con una lectura no podemos confirmar, necesitamos una segunda lectura de TSH. Entonces, si tenemos una segunda lectura y si presenta en ese mismo rango entre 5 y 10, más síntomas de hipotiroidismo, fatiga, síntomas de depresión, paciente que tiene mucho estreñimiento, paciente que tiene hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y anda en un rango entre 5 y 10, esos pacientes nosotros debemos de tratarlos si son jóvenes. Ahora, si tenemos pacientes adultos mayores, arriba de 60 años, se sabe que por naturaleza y por la evolución, estos pacientes por su edad, la TSH tiene o la producción de hormona tiroidea tiende a ser menor y por eso es que la TSH suele incrementarse de manera fisiológica. Por eso en el adulto mayor nosotros no podemos tratar, si un adulto mayor nos viene. Les pongo un ejemplo, paciente de 70 años. Este paciente de manera rutinaria se le midió TSH, se le encontró en 8, por ejemplo, en un rango de 5 a 10, un ejemplo 8. En una segunda toma o lectura encontramos el mismo valor, pero este paciente, ustedes le indagan síntomas, paciente se siente tranquilo, se siente activo, se siente con bienestar. Este paciente, usted le interroga si tiene fatiga, le dice que no, si tiene estreñimiento, le dice que no. Este paciente se siente normal. Entonces, este paciente adulto mayor, esa TSH de 8 es normal para él. No vamos a cometer el error de ir a tratar la TSH, no. Nosotros cuando tratamos al paciente lo tratamos de forma integral. Vemos sus síntomas y no directamente vamos a tratar esa TSH, porque si nosotros tratamos esa TSH y el paciente se siente bien, vamos a cometer errores. El paciente, si iniciamos tratamiento, estos pacientes van a estar con taquicardias, con insomnio, con temblor, con síntomas de hiperactividad. Así que es importante nosotros, primero que nada, abordar al paciente en base al grupo etario, en base a los síntomas, ¿verdad? Para poder definir si tratar o no tratar. Hasta la fecha es controversial, pero la experiencia misma nos puede ir nosotros diciendo que no tratar en adultos y sí podemos tratar en pacientes jóvenes, por decirlo de esa manera. Así que no sé si habrá quedado resuelta esa duda para la que nos pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. En el caso del hipotiroidismo, ¿recomienda combinar la vitamina D3 con K2? Sí, hay estudios actuales que recomiendan el uso de vitamina K. Incluso hay formulaciones que ya vienen con vitamina K, ¿sí? En donde lo que permite es una mejor absorción o evita problemas a futuro con los trastornos del calcio, ¿sí? Entonces, hay formulaciones que ya vienen combinados
con 150 microgramos de vitamina K más 2.000 unidades de vitamina D. Aquí en el país tenemos formulaciones ya en farmacia, ¿verdad? Pero pues es más cuestión de, digamos que a futuro, digamos que el uso de la combinación de vitamina K se puede ver beneficiada, pero no significa que no podamos tomarla sola, ¿de acuerdo? Recordemos que para iniciar vitamina D necesitamos nosotros tener primero los niveles, medir los niveles, tanto ya sea de 25 hidroxi y vitamina D3 en su forma libre o en su forma total, y en base a eso nosotros formular qué dosis vamos a dejar, si de 2.000, si de 50.000, pero sí vitamina K sí es una opción pues para su adecuada no absorción, porque recordemos que para que se absorba, recordemos que la vitamina D3 es una vitamina de tipo liposoluble, por lo tanto tiene que acompañarse de una comida, tiene que tomarse con comida para que se absorba bien. Ahora la vitamina K no es tanto para eso, sino que es más para evitar problemas del trastorno del calcio puramente con el uso de ella. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. En una persona con nódulos y eutiroidea, ¿recomienda el uso de selenio y vitamina D3? Digamos que directamente el selenio, vitamina D3, no hay estudios que demuestren reducción de los nódulos tiroideos. Sí, si enfocamos la pregunta si estas se pueden beneficiar como para reducir el tamaño, no, no hay evidencia, pero sí nos puede ayudar a futuro a desarrollar problemas como hipotiroidismo. Sí, el uso de selenio. Principalmente, vitamina D, hay que primero ver si el paciente está con un estado suficiente o insuficiente, porque si el paciente está insuficiente de vitamina D y tiene problemas familiares o historia familiar de hipotiroidismo, entonces estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar un problema autoinmune. Entonces, la vitamina D únicamente prescribirla si tenemos valores de vitamina D, porque así puede ser un precipitante para una reacción autoinmune tipo inflamatoria futuro, desarrollar una tiroiditis en el contexto de un nódulo. Vea, no, no hay como mayor beneficio para reducción o desaparecimiento de él, sino que para el adecuado funcionamiento. Bien, tenemos otras preguntas. Una de ellas dice, ¿qué enfermedades están asociadas a hipotiroidismo? Sí, generalmente nosotros sabemos que muchos problemas, principalmente cuando tenemos tiroiditis de Hashimoto, sabemos nosotros que si un paciente tiene un problema de tipo autoinmune, este paciente con un problema de Hashimoto autoinmune, así como está atacando los anticuerpos la glándula, también puede verse afectado otra glándula. Sí, y eso es bien común y en endocrinología se le conoce como síndromes poliglandulares autoinmunes, ¿verdad? En donde el paciente puede también cursar con diabetes tipo 1, ¿sí? Un ataque autoinmune también a la glándula tiroides y a la glándula pancreática, y también con problemas de tipo insuficiencia adrenal porque atacan las glándulas suprarrenales, a una enfermedad de Addison, y concomitantemente, dependiendo del tipo de síndrome poliglandular, puede cursar también con problemas reumatológicos, sí, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, esclerodermia. Entonces nosotros cuando tenemos pacientes con problemas de tipo reumatológico, llámese artritis, reumatoidea, lupus, es importante indagar si hay problemas de hipotiroidismo, sí, porque se asocian. El vitiligo es uno de los principales problemas también que se puede asociar. Todo paciente que tenga vitiligo es casi que regla medir también cómo está la función tiroidea, historiarlo bien, examen físico. Y otra condición muy importante, aquellas personas que tienen o familiares con síndrome de Down o trisomía 21, estos pacientes son bien frecuentes que cursen con hipotiroidismo. Así que indagar en estos casos de síndrome de Down o trisomía 21, investigar hipotiroidismo a la cabeza, bien importante. Y ya no digamos también en diabetes tipo 2, dislipidemias. Así que la verdad que hipotiroidismo es una afectación que se puede asociar a múltiples comorbilidades, ¿verdad? Así que, pero principalmente son las que yo mencioné, ¿de acuerdo? Gracias. Tenemos unas cuantas preguntas más. Sí. Excelente ponencia. ¿Cuáles son los objetivos de TSH en pacientes con hipotiroidismo y nódulo tiroideo benigno? Ah, ok.
Es una muy buena pregunta. En base o sea, hay algunos estudios pequeños, tal vez no robustos o con evidencia científica que podamos nosotros decir y llevarlos y hacerlo con seguridad, pero hay pequeños estudios, reportes de casos o casos en donde han demostrado que los niveles de TSH para los nódulos benignos tienen que ser menor de 2. Otra literatura dice 1,6, o sea, entre 0,5 y 2 o entre 0,5 y 1,5, 1,6. Eso en algunos casos ha demostrado el no crecimiento del nódulo o la reducción del mismo nódulo. Obviamente que esto no podemos aplicarlo en nódulos de mayor tamaño, porque si tenemos un nódulo tiroideo que tiene un tamaño de 3 4 centímetros o múltiples nódulos, difícilmente mantener la TSH en rangos inferiores a entre 0,5 y menor de 2, difícilmente esos van a desaparecer. Esto tal vez pudiésemos observarlo en aquellos pacientes que tienen nódulos más pequeños o pequeños, entre menores de 1 centímetro. Eso sí se pueden en algún momento beneficiar del uso de la terapia supresiva con hormona tiroidea, ¿verdad? Que es una práctica bastante común en el ámbito médico, el uso en aquellos pacientes con nódulos y eutiroidismo, pero pues difícilmente nosotros no vamos a ver cambios en aquellos que tienen nódulos 3 centímetros, 2, no, pues ahí lo que tenemos que hacer es otro tipo de intervención, ¿verdad? Si tiene compromiso ya de eglución, compromiso de respiración o algún tipo de síntomas compresivos, utilizar otro tipo de estrategia terapéutica como hemitiroidectomía o el uso también de ablación si son nódulos muy quísticos, utilizar la ablación con etanol o la aspiración del mismo, ¿sí? Entonces es bien importante. Hay que recordar también que estos pacientes que tienen nódulos tiroideos con eutiroidismo, es importante también, si queremos nosotros utilizar la estrategia de supresión con hormona tiroidea, importante verificar que sea un nódulo benigno, que se le tiene que hacer. Nosotros no podemos, es importante que el radiólogo nos describa qué características tiene este nódulo, ¿verdad? Porque nosotros de entrada no podemos decir que vamos a utilizar terapia supresiva si no sabemos si el nódulo tiene características malignas. Así que eso es importante también tenerlo muy en cuenta. Gracias, doctor. ¿Se ha observado incremento de casos de hipotiroidismo post-COVID? Sí, recordemos que hay reacción cruzada entre el virus, así como también otros tipos de autoinmunidad. Por ejemplo, se vieron o incluso también aquellos pacientes que tenían, fíjese que el problema, entre los problemas de tiroideos, el que más se asoció fue el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves. Estos fueron los que más se asociaron a la infección post-COVID. Sí, pero sí algunos reportes de casos en la literatura, así como también problemas de diabetes tipo 1 asociada a post-COVID. Sabemos que diabetes tipo 1 es autoinmunidad. Entonces, toda aquella patología que está asociada a problemas de regulación autoinmune, así como el hipotiroidismo, sí puede desencadenar y sí se ha visto, ¿verdad? Sí, sí hay casos reportados de post-COVID y hipotiroidismo específicamente Hashimoto. Muy interesante, doctor. Hay otra pregunta aquí. ¿Tienen relación los cambios hormonales, mujeres perimenopáusicas? Tengo pacientes sintomáticas con TSH elevadas. ¿Es necesario dar tratamiento? Sí, sí, si tenemos a una paciente ya peri o posmenopáusica, y si ya tiene si esta paciente cursa también con sintomatología específica, recordemos que aquí se pueden combinar una serie de síntomas entre la perimenopausia y el hipotiroidismo, ¿verdad? Pero si este paciente uno detecta o sospecha que puede tener también una baja función de la glándula tiroides, en este caso hipotiroidismo, y tenemos elevaciones de la TSH arriba de lo normal o inclusive en valores de 11, 12.
¿verdad? Que son ya de un hipotiroidismo moderado, necesitamos iniciar tratamiento. Sí, se inicia el reemplazo con terapia hormonal con levotiroxina, es una vez que lo hemos confirmado, pero acordémonos también que es importante definir qué tipo de hipotiroidismo, ¿verdad? Si es asociado a una Hashimoto, podemos complementarlo con los anticuerpos, ¿verdad? O si asociamos a estos pacientes que tienen bocio multinodular asociado con hipotiroidismo, puede asociarse con una forma por deficiencia de yodo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Vamos con una última pregunta. Sí. Excelente ponencia, muchas gracias, doctor Ábalos. En pediatría, últimamente las casas comerciales han incrementado la promoción y venta de vitamina D para prevenir hipotiroidismo, tanto que las madres las compran en farmacia y en línea. ¿Cuál es su opinión? Sí, eso, la verdad que nosotros, como lo decíamos en un inicio, por ejemplo, sabemos que la deficiencia de vitamina D se asocia a problemas de tipo autoinmune. Y se ha demostrado, hay muchos estudios que han demostrado que los niños que tienen deficiencia de vitamina D, estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de tipo autoinmune y dentro de ellos hipotiroidismo por Hashimoto y también inclusive diabetes tipo 1. E incluso si ustedes saben o han leído, en países como por ejemplo donde predomina mucho la deficiencia de vitamina D, aquellos países nórdicos donde el sol casi no sale, por ejemplo los escandinavos, Escocia, toda esa parte baja de Europa, en esos pacientes casi que no del sol, por ende estos pacientes sufren, estos niños sufren mucho de problemas autoinmunes y por eso la tasa o prevalencia de hipotiroidismo autoinmune y diabetes 1 en estos grupos poblacionales en niños es bien alta por la baja o por los niveles tan bajos de vitamina D. Pero en nuestro caso, en nuestro país, en donde pues tenemos sol, tenemos, por ejemplo, si los niños, recordemos que la vitamina D la obtenemos del sol, principalmente porque en nuestra piel la tenemos y se activa con la luz solar, ¿sí? Ahí de ahí parte, y también del consumo de alimentos como el pescado. Entonces, yo considero que en los niños, antes de dar o prescribir vitamina D, es importante también medirla, porque también la vitamina D puede ser tóxica. Hay rangos que lo normal, ¿cuánto es? En adultos es de 30 a 100. Todo valor arriba de 100 es tóxico. Por eso incluso cuando uno lee los rangos de referencia dice niveles de arriba de 100 son altamente tóxicos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser, digamos, irresponsables de dar vitamina D si no tenemos un valor previo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como endocrinólogos, primero antes de dar vitamina D, medimos los niveles séricos, ¿sí? Porque no sabemos si este paciente tiene niveles suficientes y cometemos el error de darle dosis altas de vitamina D y someterlo a una dosis tóxica. Así que aconsejarle a los padres que consulte con su pediatra o su endocrinólogo, pediatra, medir niveles previamente antes de dosificarles y ser perjudiciales en lugar de ser beneficiosos para ellos, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por su Gracias. apoyo, por su tiempo y por seguir apoyándonos en esta iniciativa de los webinarios. Gracias a ustedes, doctor, y a la doctora Xochitl también por tomarnos en cuenta. Estamos nosotros comprometidos con la salud de nuestro país, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio y un honor poder acompañarlos cada vez que se pueda y pues estamos dispuestos siempre a tratar todos estos temas que tanto nos fascinan a nosotros, tanto como endocrinólogos y poder transmitir pues nuestro conocimiento y la evidencia científica actual. Así que nada más agradecerles y pues nos vemos en otra oportunidad.